Vamos a ver algunos conceptos, por ejemplo, el concepto de balística, disciplina que estudia los movimientos mecánicos para disparar, los fenómenos de lanzamiento y desplazamiento y efectos de contacto de los proyectiles. Podemos encontrarnos una gran cantidad de conceptos referentes a la balística, tanto los que la llevan a la parte termodinámica, porque cuando se da este proceso de deflagración de combustión de los gases de la pólvora, estamos hablando ya de un proceso distinto, ¿no? Donde ya tanto la parte mecánica de los elementos propios del arma, con la parte de la energía y lo que se sucede en esta parte de la balística interna, pues dan como resultado que esos gases que se acumulan y que esa presión de más de 800 grados de temperatura dentro de una zona recamarada, darán como resultado la expulsión de una bala sobre un casquillo vainilla y que a partir de ahí cambie de nombres. Algo que comúnmente sucede es que tendemos a confundir qué es bala, qué es proyectil, qué es casquillo, vainilla. Vainilla cuando me refiero, si nos están viendo amigos de Centroamérica, donde es más conocido como vainilla, y en México de manera más regional como casquillo. Ahí tendríamos que versar sobre algunos aspectos incluso históricos, porque si bien es cierto que el término de cartucho se descubre y surge allá en más de 2000 años atrás de la era de Cristo, sobre todo en la época egipcia, donde se encuentran unos contenedores ya con la palabra cartucho. ¿Y qué es un cartucho? Es un contenedor que alberga en su interior una serie de granos. Granos que en ese momento pues, servían para los egipcios para periodos prolongados donde había sequías y podían hacer uso de estos granos. En los cartuchos de armas de fuego, pues es obviamente la pólvora que se encuentra en 6 distintos estados y que en un estado sólido va a transformarse a un estado gaseoso para que genere una gran presión y a partir de ahí venga la separación de la bala sobre el casquillo, viaje sobre el interior del cañón, donde en algunas armas es astreada y otras de animaliza. Cuando hablamos de animaliza nos referimos a armas anteriores a las armas modernas y en este momento pues, algunas escopetas. En la actualidad, la mayoría de nuestras armas de fuego pues tienen una serie de rayados o de estrías en su interior y que su origen data del siglo XVII en la época francesa. Son los franceses quienes de alguna forma o manera inventan y generan que este astriado esté dentro del cañón para que le dé una estabilidad, una rotación al proyectil y viaje sobre el espacio. A partir de que sale de la boca de cañón, obviamente, pues genera una energía propia, ¿no? Aquí tendríamos que hablar de la balística, obviamente, interna, externa y de efectos. Incluso hay una cuarta balística que aún no ha sido de todo considerada, pero si vemos la imagen que tenemos ahorita ahí en la diapositiva, vemos que cuando sale el, el proyectil, toma una estabilidad y en un lapso de milésimas de segundos va a tomar una rotación y una dirección para que empiece a generar una energía propia, que obviamente es la energía cinética, que en algún momento descansará sobre un cuerpo. Eh, llamémosle cuerpo a cualquier área donde pueda, obviamente, impactar. No necesariamente hablamos de un cuerpo humano, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos en consideración que la balística se determina en una balística interna, externa y de efectos, pero hay mucho más allá. Existen una serie de más amplia de definiciones de la balística. Y tendríamos que empezar por definir dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es que es un arma y posteriormente que es un arma de fuego. Y para empezar con lo que es un arma, es todo objeto, máquina, artefacto, herramienta, objeto que sirve para atacar de manera individual o colectiva. Y el arma de fuego, un concepto que yo acuño mucho, son todas aquellas que utilizan la deflagración de los gases de la pólvora
para expulsar un proyectil o proyectiles. Si bien recordemos que en la actualidad no nada más existen las armas de fabricación, sino también estamos hablando de armas hechizas, armas de fabricación casera, artesanales, etcétera, etcétera. Y algo que nos encontramos mucho en el medio son, por ejemplo, las pistolas tipo pluma, ¿no? Que si bien no tienen una serie de mecanismos más amplios como un arma de fabricación, sí contienen los elementos suficientes para un disparo, como es obviamente un percutor. Dentro del percutor, pues obviamente tiene un resorte que genera ese muelle, ese brío, para que pueda impactar sobre la base o el colote de un cartucho y a partir de aquí venga el proceso del disparo. Entonces, contiene un cañón. Hay quien dice tubo cañón, cañón. Y aquí también podemos tener quizás algunas anotaciones cuando es tubo cañón y cuando es cañón, porque yo normalmente recomiendo a mis alumnos y a la gente a la que le doy cátedra, que son jueces, ministerios públicos, abogados, estudiantes y gente en general, que la herramienta más importante para poder tener ese conocimiento, si es tubo, cañón o cañón, pues es el manual del fabricante. Si tú estás versando sobre una pistola Glock y en el manual de Glock dice cañón, tenemos que llamarle cañón. Si en ese manual dijera tubo cañón, bueno, nos referiremos a tubo cañón. Bien, tenemos que referir a la parte histórica, donde todo esto nace obviamente con la invención de la pólvora. Hay quien dice descubrimiento o invención, yo estoy más ligado a la invención, porque el descubrimiento es aquello que ya existe y por ahí lo perdiste y lo vuelves a encontrar. Sin embargo, para que la pólvora surgiera como tal, al través de la alquimia, pues tuvo que darse en tres procesos, ¿no? El descubrimiento y eh, esa parte de unir lo que es el carbón vegetal, el salitre y el potasio. En ciertos términos, en algunos manuales los marcan 75, 15 y 10%. En la realidad, he llevado esta experimentación y difiere un poquito de esa fórmula. Aquí es que cuando hacemos ciencia o cuando hablamos de ciertos elementos, pues debemos de llevarlos a la parte científica y hacer esa comprobación. He tenido la oportunidad en grandes universidades y en todo lugar donde he versado en estos temas, llevar estos componentes y entonces trabajar con los elementos adecuados para que podamos encontrar una defragación lo más rápido y que a partir de ahí veamos la calidad y la cantidad que debe de versarse. Si bien es cierto que la pólvora no está considerada como un explosivo, sino como un defragante, en ciertos aspectos debe de cambiar esta ponderación porque la pólvora, las pólvoras actuales difieren mucho de las pólvoras anteriores, ¿no? Una pólvora negra que tiene 400 metros por segundo de deflagración, mientras las pólvoras ahora modernas o llamadas nitrocelulosas deflagran a 800 metros por segundo. Entonces es mucho más rápido, son más, tienen menos oscuridad y tienen otras propiedades que convierten o que generan que esos gases puedan ser mucho más sólidos y expulsar el proyectil a gran velocidad, porque debemos considerar el stopping power, que es la penetración o el poder de penetración de los cartuchos. Entonces, la balística es la ciencia que tiene por objeto el cálculo, el alcance y la dirección de los proyectiles. Esto es lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española. El término balística proviene del latín balista, que es una especie de catapulta que deriva del griego balim, que significa arrojar. Esto de las armas, digamos, primitivas del siglo XVI-XVII, donde se lanzaban ciertos proyectiles y de ahí la ballesta como origen de la balística. Debemos de recordar que la balística, el término que se acuña por primera vez para mencionar a la balística, pues data desde el año 1625, 1630, donde nace desde la era militar y de ahí tiene sus orígenes la balística forense. Ha pasado obviamente por
muchísimos otros aspectos. En México cabe mencionar que es definida por el Manual de Nociones de Balística Forense elaborado por la Secretaría de la Defensa, que es la SEDENA, como la que estudia el movimiento del proyectil dentro del arma y los fenómenos que suceden con motivo del disparo. En México se dio un movimiento o un proceso de cambio en 1968. Antes de esta época, quienes tenían la ponderación de versar sobre todo lo que ocurría con las armas de fuego, pues eran los policías locales. A partir de esta época, se le da a la Secretaría de la Defensa esta potestad de poder regular las armas de fuego, y de ahí surge obviamente también la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento, que es donde versa y se concatena algunos de los procesos, y sobre todo está también la parte punible por ciertas cuestiones que tienen que ver con el manejo de armas de fuego y explosivos. Pero en los artículos 9, 10, 11 y 12 nos habla de las armas permitidas y de las armas no permitidas. Y aquí es donde muchos tenemos alguna discrepancia, ¿no? Porque mientras en México se tiene como permitidas el punto 22, 25, 32, 380, en revólveres el 38 especial, y entonces viene una limitación como es el 9 milímetros. Mientras en otros países el 9 milímetros es todavía un calibre deportivo, aquí lo seguimos todavía penalizando. Pero bien, se puede obtener un punto 223 como un cartucho que es permitido para la caza y para los clubes de tiro. Y estamos hablando de un punto 223 que tiene ciertas bondades o generalidades mucho más preponderantes para el stopping power, que es el poder de penetración. Entonces no es muy lógico esto que nos sucede con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual pareciera que no quiere evolucionar, o no han modificado o no hemos hecho lo posible por generar los ensayos o las investigaciones necesarias para que pudiera modificarse esto y pudiera el 9 milímetros considerarse todavía como un calibre normal, porque sí es bien cierto que a diferencia del punto 380, solo son unas micras. Les pongo un ejemplo. En Europa, el punto 380 se le conoce como un 9 milímetros corto, porque son solo milésimas, pero en México seguimos teniendo ahí una división entre un punto 380 y un 9 milímetros, algo que a mi consideración aún es algo que ya no debería ser posible que estuviera sucediendo, y donde debe haber una modificación en la ley, ¿no? Para que todos aquellos que puedan tener en su hogar un arma de fuego con fines, obviamente, de legitimidad para la defensa del bien jurídico de mayor valor, que es la vida y sus bienes, pues pudiera permitir un calibre todavía más aceptado. Entonces nos encontramos que se refiere a proyectiles, pudiendo tratarse no solo de proyectiles procedentes de armas de fuego, de aire, de gas comprimido, de acción neumática, ya que la acepción de la palabra balística tácitamente incluye a cualquier otro elemento o cuerpo que pueda ser lanzado al aire o que caiga libremente por acción de la gravedad, entrando ahí proyectiles tales como las flechas, las piedras arrojadizas o manualmente llamadas las ondas. Si bien es cierto que la balística, habrá quien piense que solo versa sobre armas de fuego. No es así. La balística, como tal, tiene una amplia gama y se versa más allá por todos aquellos proyectiles que son lanzados por distintos medios. No siempre debe ser la pólvora, y más en estos tiempos donde ha habido una gran evolución y ya la pólvora está quedando, y prontamente yo creo que en unos años más la veremos ya como algo del futuro, del pasado, perdón, del pasado, porque viene una serie de elementos que van a sustituir esta deflagración de la combustión de los gases de la pólvora para lanzar un proyectil, y ya los podemos ver en algunas armas que están siendo en este momento trabajadas, y que por cuestiones de productividad aún no han salido al todo al mercado, pero que ya están utilizando otros medios para poder expulsar un proyectil.
Ubicamos a la balística como parte de la ciencia y una rama de la física aplicada que se ocupa del movimiento de los proyectiles en general. Esto obviamente, como les decía a un inicio, es muy cierto porque la balística se basa en el apoyo de otras ciencias más para poder versar sobre ciertos movimientos, ciertos comportamientos de los proyectiles que han sido defragados por medio de la combustión de los gases de la pólvora. Por lo tanto, es una ciencia que que forma un auténtico cuerpo de doctrina sobre el conocimiento de las causas y principios y resultados en relación al comportamiento de los proyectiles sometidos en principio de las leyes físicas.